FM. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si escuchas el siguiente programa, corres el riesgo de ser bendecido y cambiar el rumbo de tu vida para siempre. No le cambies. ¡Comenzamos! Y el niño crecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Lucas 2:40. Padre Celestial, te damos gracias por un nuevo programa que nos permites emitir al aire, y llevando adelante la gran misión que tú has puesto, Señor, como ordenanza y que hemos acobijado en nuestro corazón, de ir a predicar este evangelio a toda criatura y en todas las naciones, a ser discípulos. Dios bendiga a todos los que escuchas, al personal que trabaja y colabora en Radio Fe Cristiana, este hermoso ministerio en el cual Dios ha puesto en nuestro corazón, hacer lo mejor posible para que toda aquella persona que nos escuche pueda recibir un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado. Soy su hermano y amigo José Salazar García, en una emisión más de su programa Tarbut, que traducido significa cultura. Y hoy traemos un tema muy interesante para todos los que han recibido el llamado del evangelismo, de la enseñanza, del pastorado, todos aquellos que han acogido seguir adelante, no apartándose de la brecha, y dedicar su vida de lleno a lo que es el ministerio cristiano. Bueno, sabemos que para cualquier profesión en la vida necesitamos prepararnos de alguna manera en muchos aspectos, dependiendo del enfoque que le queremos dar a nuestra actividad. En este caso, el ministerio cristiano no está exento de tener que pasar por cierto tipo de preparaciones espirituales, pero también por cierto tipo de preparación académica. Y hoy traemos el tema que hemos nombrado Escuela Bíblica. Y para tal efecto, el invitado de hoy es un experto en la materia. Tenemos aquí a un gran siervo de Dios, una persona muy usada, muy conocido también por la Sociedad Cristiana Ciudad Victoria y otros lugares. Su trabajo que ha desempeñado con empeño en los últimos años, pues dan testimonio de que el Espíritu Santo está con él. Y no quiero yo ni siquiera mencionar su nombre porque quiero que él mismo se presente. Así que ahora los dejo con nuestro hermano. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Mi amigo José Salazar, muchas gracias. Primeramente a Dios por esta invitación que pues me hiciste, hermano, pero en realidad te fuiste muy arriba porque yo soy una persona muy sencilla, humilde. Y bueno, el asunto es que estamos sirviendo principalmente a la obra del Señor. Y doy gracias a Dios principalmente por llegar a estas instalaciones. Ya había escuchado yo esta Radio Fe, pero no tenía el honor de estar hoy en este lugar. Y bueno, hermano, pues estamos para servicio de la obra del Señor. Y bueno, ya me presenté, mi nombre es Carlos Pérez Mata y trabajo en la obra del Señor. Sirvo a algunas asociaciones dentro de mi trabajo que yo desempeño e independientemente pues, también colaboro. Soy preparo, ¿verdad? Y tengo un instituto bíblico, se llama Antioquía, y aparte pues colaboro con otros institutos en enseñanza, porque es el ministerio que el Señor me da. Bien, hermano. Muy bien, hermano. ¿Podría hablarnos un poquito de su trayectoria en el servicio cristiano para que los hermanos puedan conocer un poquito más de usted? Y a continuación, pues yo le formularé algunas preguntas sobre el tema. Bueno, hermano, lo que sucede es lo siguiente. Yo desempeñé mi trabajo mucho antes en una dependencia del gobierno federal, conociendo los asuntos religiosos, pero no tenía el conocimiento, no tenía, vamos a decirlo así, a Cristo en mi corazón, y pues obvio actuaba como cualquier otro ciudadano.
Pero resulta que un buen día alguien me habló y me dijo que necesitaba mis servicios profesionales como abogado para desempeñar un trabajo relativo a los templos inmuebles de propiedad federal y así como de la asociación. Y pues me animó eso y dejé mi despacho en el centro y me fui a colaborar con un directivo nacional, que es en la Gran Comisión Cristiana, el Evangelio Completo. Ahí ya voy a cumplir como cerca de 21 años y me siento como un empleado pues, para el Señor primeramente, y por qué no decirlo para ellos también. Me considero un empleado para ellos. Pero mi carrera profesional, pues soy abogado y bueno, pues estamos también estudiando aquí en la Facultad de Teología, más que nada preparándonos para dar precisamente. Y en ese inter pues también nos iniciamos como maestros en algunas materias de algunos institutos bíblicos, principalmente aquí en la ciudad, aunque me han invitado en Reynosa también, pero pues, el tiempo en este asunto pues se llena la agenda. Pero con amor estamos haciendo en la obra del Señor lo que humanamente se puede. Ok, hermano, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a despejar un poquito de dudas que tal vez algunos tendremos respecto a la educación eclesiástica, ¿se le puede decir? Muy bien. Entonces, cualquier ministro necesita cierto tipo de preparación. Cuando ha recibido su llamado, necesitamos conocer, ¿verdad?, a lo que nos vamos a enfrentar en el campo, por decirlo así, laboral, en la cuestión de lo que es el servicio ministerial al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y tal como nuestro Señor Jesucristo también tuvo su preparación antes de salir a escena mundial, cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista y empezó su ministerio alrededor de los 30 años. Por conclusión, y algunos pasajes de los evangelios nos arrojan que todo el tiempo anterior se estuvo preparando en este sentido, ¿verdad? Y queremos dar un poco de luz sobre lo que es el trabajo de preparación para un ministro en un instituto bíblico. Y nuestro hermano Carlos Pérez Mata, como director de Instituto Bíblico Antioquía, para este fin lo hemos invitado. Entonces yo quisiera que nuestro hermano nos hiciera un comentario sobre la importancia de la preparación del ministro en este aspecto. Bueno, hermano, independientemente de todo, yo nunca he dejado de hablar y de decir que para todo conocimiento pues viene de parte de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, pues el Espíritu Santo es algo muy especial. Y no se diga las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque de hecho Él recibió mucha enseñanza, si bien es cierto que el conocimiento ya estaba implantado en Él. También es cierto, ¿verdad?, que fue moldeado por los expertos de la ley en aquel entonces y recibió la instrucción primeramente de todo lo relativo al Antiguo Testamento. Independiente de la unción, ¿verdad?, de Él por medio del Espíritu Santo, pues Él instruyó, capacitó, enseñó a los discípulos y a muchos más, muchísimos más que el Señor enseñó. Pues enseñó más que predicó. Pero el punto focal aquí es que hoy en la actualidad es necesario verdaderamente que aún aquellos que ya tienen el llamado por parte de Dios, el ministerio, la enseñanza como maestro, como ministro de culto, así como lo define la ley de asuntos religiosos, ministro de culto, conocemos también como pastor, derivado de la palabra de Dios, pero debemos de instruirnos más que nada, adentrarnos un poco más al estudio de la Biblia, de la teología, porque la teología es estudiar precisamente la palabra de Dios. Esa es la teología en términos técnicos. Entonces es necesario que nos preparemos básicamente en la cuestión de otras materias, independiente de las Sagradas Escrituras, pero sin dejar de ver, estudiar, analizar
cada uno de los versículos, cada uno de los libros, cada uno de los temas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es muy necesario. Muy bien. En un instituto bíblico, además de llevar las materias propiamente bíblicas, ¿verdad?, del estudio de los diferentes libros, llevan algunos tipos de materias que ayudan al desempeño del servicio ministerial. ¿Es correcto? Es correcto. Lo que sucede es lo siguiente. Conforme van avanzando en el primer año del instituto, es obvio, es lo básico. Posteriormente viene el segundo año, luego el tercero y luego el cuarto año. Es una carrera ministerial como cualquier otra carrera, nada más que aquí focalizamos o tenemos en presente y en primer lugar al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Entonces, hay materias que ya a un nivel, por ejemplo, de cuarto año, pues ya se llevan otro tipo de materias, por ejemplo, filosofía, sociología, psicología, todas esas materias que son necesarias que el maestro, el que recibe la palabra, la enseñanza, pues tenga conocimiento de ello. Independientemente de ello, hay una materia muy especial en la cual yo quiero enfatizar un poco, que es la ley religiosa. La ley religiosa, claro que ameritaría un espacio un poco más amplio para hablar de ella, porque no es el tema hoy, pero sí es necesario para que el ministro de culto, el evangelista, el maestro, conozca y sepa hasta dónde, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Muy bien. ¿Y qué nos podría comentar? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se mencionan las escuelas de profetas. Esto nos da a entender que incluso los profetas del Antiguo Testamento también llevaban un tipo de preparación independientemente del llamado o que les hacía el Señor, y que los dotaba de dones, habilidades para tal efecto, ¿verdad? Palabra al pueblo. Pero también se menciona que había escuelas de profetas. ¿En qué consistían este tipo de escuelas de profetas? Bueno, como dijo Amós, dijo, no soy profeta ni soy nada, dijo, pero solo que soy un simple pastor de rebaño de ganado. Pero cuando Dios te da la palabra, cuando Dios se manifiesta para que tú hables al pueblo, eso es por medio del Señor. Sin embargo, los profetas mayores y menores, todos recibieron instrucción, preparándose ahíncamente en lo que es y lo que concernía al Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Los judíos han tenido algo muy especial, verdaderamente, la enseñanza oral. Nunca la han dejado, siempre ha estado presente en ellos. Además de que eso es lo que ha permitido, ¿verdad?, hasta la fecha, el hecho de que tengamos un Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en realidad ellos dejaron mucho vestigio, la arqueología lo ha descubierto, tales como manuscritos en arcilla, en los cuales se describe, algunos autores teólogos, por cierto, describen la enseñanza que recibían en usos y costumbres judías. Quiere decir que la enseñanza siempre ha estado pegada al hombre que tiene el ministerio, y porque a veces no quieren ocurrir o no quieren asistir a las escuelas, a las enseñanzas bíblicas, porque dicen, es que yo no quiero recibir enseñanza porque tengo que predicar. No, el ministerio del Señor es muy amplio. Lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, 12, bien amplio. Puede ser maestro, puede ser evangelista, puede ser profeta inclusive, pero para ser profeta es obvio que hay que saber distinguir en lo que es un profeta de parte de Dios y un profeta que el Señor solamente te puede discernir si él lo es o no lo es.
Sí, entonces la enseñanza, hermano, en el Antiguo Testamento siempre hubo escuelas. ¿Dónde hubo escuelas? No como ahora, ¿verdad? Que conocemos una institución educativa universitaria teológica o un instituto bíblico con una denominación o de una denominación o con un nombre. No, simple y sencillamente las enseñanzas se daban anexas al culto. Siempre ha existido, no ha estado separada la enseñanza precisamente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo de lo que es la institución cristiana, la iglesia. Ahora bien, sí es cierto, los institutos públicos o la enseñanza teológica, o llámese cualquier grado, no te da el llamamiento para ser pastor, ministro de culto o maestro o evangelista. Ese llamamiento es de parte de Dios, pero hay que buscarlo. Hay que ponernos en la senda del Señor para recibir precisamente ese llamamiento. Y muchos reciben el llamamiento de parte de Dios de manera directa, pero también muchos lo buscamos. Muchos buscamos ese llamamiento y nos llega precisamente, nos indican, recibe el Espíritu Santo, que nos preparemos. Mira, hermano, a lo mejor me voy a extender un poquito en esto, pero yo quiero dar un parte de mi testimonio. Yo llegué a la Gran Comisión Cristiana aproximadamente en el 1999-2000. Yo entré como un abogado cualquier otro, a dar una asistencia jurídica a un grupo de gentes, a una asociación religiosa. Mi meta no era precisamente el convertirme. Yo, de hecho, al presidente en ese entonces, el hermano Loa, yo le dije bien claro, dije, yo no quiero saber nada que me hable de los pastores, no me hable de Dios, no me hable, yo no, porque no vengo a eso, yo vengo a darle apoyo jurídico con respecto a lo poco que aprendí en mi trabajo. Y él me dijo, yo seré respetuoso, no se preocupe, no hay ningún problema. Y también al creerle que yo tengo mis clientes allá en el centro, allá donde yo despacho, pero me dijo, no tienes ningún problema, tú tráelos aquí, no hay ningún problema. Eso sí, una gran verdad. Pero entonces yo así estaba, así duré aproximadamente entre 9 y 10 años, hermano. Pero al 10º año, dentro de mi incredulidad, como asistía a los eventos, a los cultos, pues empecé a... Lo que más me llamaba la atención, hermano, era cuando un pastor que no sabía yo discernir cuándo precisamente tiene la unción del Espíritu Santo y cuándo no. Me inclinaba a creer que no había tal unción, porque así piensas cuando no estás en las cosas de Dios. Pero en una cierta ocasión en la Colonia Moderna, precisamente con un pastor que conozco, mi hermano Isabel Escobar Balboa, pues ahí precisamente no me nació, sino que me tocó el Espíritu Santo de una manera increíble. Cada quien tiene sus maneras de cómo es tocado por el Espíritu Santo. Así fue como, inclusive, tal vez de una oreja me llevó el Espíritu Santo a aprender a estudiar en el Instituto Bíblico sin saber una simple cita bíblica, y después de ahí, pues me metí un poquito, ¿verdad?, a leer y a entender muchas cosas que no comprendía. Pero sí lo digo, ¿verdad? Sinceramente yo llegué allí a la asociación sin conocer nada, me abocaba nada más a las cuestiones legales y cumplía mi trabajo y hacía lo mío y punto, se acababa. Seguía yo no con un pie en el mundo, seguía en el mundo, pero eso fue aminorando poco a poco. De repente viene, mi cambio es radical, totalmente, y empiezo a cambiar mi actitud, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi amor, sobre todo a Dios. Amén, gloria a Dios. No, pues un ejemplo de cómo actúa Dios en las personas, y ahora tenemos al hermano Carlos Pérez entregado al 100%, 200% a la obra, apoyando diversos ministerios en la enseñanza, incluso tomando la postura de estar al frente de un instituto bíblico. Y bueno, cuando mencionaba lo de los judíos, precisamente nosotros escogimos el nombre de Tarut, que significa cultura, porque recordemos el pasaje en el libro de Daniel, donde fueron llevados a la cautividad babilónica, y el rey Nabucodonosor escoge príncipes de Israel para ser culturizados, y que ellos a su vez
le enseñaban las costumbres y tradiciones de Babilonia al pueblo judío para que el pueblo judío se mimetizara o se absorbiera por la cultura babilónica y en lugar de extinguirlos, de matarlos, que fueran tomados como ciudadanos en todos los usos y costumbres que Mesopotamia o Babilonia tenía. Y en este caso, Daniel propuso conservar el vestigio de cultura israelita, judía, y hasta en la comida propuso en su corazón no contaminarse de la cultura de Babilonia para preservar su cultura. Cabe destacar que el trabajo que Daniel desempeñó como agente para preservar la cultura terminó incluso convirtiendo al Dios Altísimo al propio rey Nabucodonosor. Y siguiendo esta línea, el pueblo judío en el año 70, cuando se dispersa por todo el planeta, inició un sistema de enseñanza para preservar su cultura, y a pesar de que ellos estuvieron 19 siglos, casi 20 siglos, sin territorio, sin lugar geográfico donde habitar, ellos siguen preservando su cultura como si no hubiera pasado nada, hasta que regresaron el 14 de mayo de 1948 a la tierra que la Organización de las Naciones Unidas les concedió. Y lo podemos poner, por ejemplo, en cuestión de cultura. Un mexicano se va de bracero a Estados Unidos y a los 2 meses ya empieza a hablar un inglés muy a la mexicana, que se viste como los americanos. A sus hijos les enseña la cultura y al cabo de 5 años ya tenemos a un personaje que olvidó su cultura, el lugar donde nació, y se mimetizó con la cultura por una necesidad económica tal vez. Es loable, admirable cómo el pueblo judío pudo preservar su cultura sin ningún cambio, aún estando alejados, diseminados por todo el mundo durante casi 20 siglos. Entonces, esta es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo la enseñanza judía, el pueblo de Dios, nos muestra de que es importante preservar la cultura. Y bueno, ya yéndonos directamente a lo que el tema que nos atañe hoy, yo quisiera que nos mostrara un poquito del programa o las materias o el tipo de trabajo que desarrolla este Instituto Bíblico Antioquía para con los alumnos que ingresan a la institución. Hermano. Amén, hermano. Lo que hace como 2 meses concluimos un diplomado en el instituto, en una casa particular, porque quiero decirle también, hermano, que nuestro instituto no tiene un lugar estable. No tenemos un edificio, no tenemos un lugar donde vamos a ponerle ahí la nomenclatura, el número, el nombre, no. La idea mía, el proyecto, vamos a decir, del instituto, es ir donde haya necesidad de enseñar. Eso es. Bástese nada más con un local, una iglesia o un local sencillo, y ahí damos enseñanza. Esta enseñanza, este discipulado lo dimos entre mi hermano el licenciado Rubén Camero Gámez y su servidor, llevando ciertas materias. Pero ya que los muchachos recibieron esta enseñanza, pues se animaron e invitaron a otros para ya dar las clases de manera normal. No nos anunciamos en el FAE ni en ninguna otra manera. Simple y sencillamente, mis alumnos por la generalidad son adultos, son personas jubiladas y unos jóvenes, pero impartimos las materias como por ejemplo el Antiguo y Nuevo Testamento, Evangelios sinópticos, materias que son básicas, la homilética, la hermenéutica, etcétera. Y metemos también, ¿por qué no decirlo, verdad? También metemos algo de las leyes religiosas y materias que aún se llevan en otros institutos de otro nivel. En fin, pero la idea es más que nada, hermanos, que sí les conmino, ¿verdad?, para que nos preparemos. Libros históricos es otra materia que llevamos, geografía bíblica, para conocer la genealogía, en fin. Son historias, precisamente el libro de las Sagradas Escrituras es un libro magnífico,
tenemos de todo, precisamente es una biblioteca, bien dicho, ¿verdad?, desde la antigüedad. Todas las materias habidas y para ver dentro de las Sagradas Escrituras es bueno. Entonces, hermanos, yo los invito, ¿verdad?, si se animan a pertenecer, a incluirse a una enseñanza bíblica básica, pues con todo gusto. Nosotros lo hacemos a un plazo de 2 años. Pero si dentro de los 2 años hubiese alumnos que dijeran queremos el tercer año, pues le seguimos. Ahorita lo tenemos en el 21 y 22 Mina, en una clase particular. Está amplio ahí, hay un lugar para dar la enseñanza y pues ahí estamos. Acabamos de concluir y si este año al parecer va a haber más alumnos, va a haber necesidad de trasladarnos a una iglesia que nos dé cobertura ahí o rentar pues un localito. Pero mi nombre es Carlos Pérez Mata, dijo mi hermano. Mi teléfono, si alguien quiere anotarlo, ¿verdad?, para pues pedirnos más información, con todo gusto. Mi teléfono es el celular 834 1480 957. Voy a repetir: 834 1480 957. Para cualquier información, con todo gusto, hermanos y hermanas, estamos a su disposición. Servirle al Señor y a usted. Muy bien, hermano. Todos tenemos conocimiento de que hay sin fin de institutos bíblicos, pero que nos aclare un poquito, el orden o programa de las materias está regido por alguna institución que regula estas actividades en los institutos bíblicos para que también se lleve una formación regular dentro de lo que es la enseñanza bíblica, ¿cierto? Así es. Bueno, primero, antes que nada, ¿verdad?, el Instituto Bíblico está auspiciado por la Iglesia de Dios en Cristo, MI Internacional, sede de Puerto Rico, pero trabajamos con un registro constitutivo debidamente registrado en la Secretaría de Gobernación. Llevamos un orden en las materias. En este pasado ciclo llevamos el diplomado, producimos materias como homilética. La homilética pues es el arte de expresar, de decir la verdad en las Escrituras. La hermenéutica es otra materia también básica e importante, que habla sobre la verdad de las Sagradas Escrituras. Y evangelios sinópticos, introducción a la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Esas son las materias que empezamos a llevar en el primer ciclo, porque hay algo que yo veo en los alumnos que a veces se les hace un poco pesado, pero tratamos de impartir las materias de manera un poco más diferente, con una mecánica de enseñanza, especie donde a mí me gusta que los alumnos participen mucho. Siempre les digo que estudien tal o cual capítulo de la Biblia, porque se va a tratar o va a relacionarse con tal o cual capítulo. Entonces tratamos de hacerlo lo más ameno posible, como una mesa redonda, vamos a decirlo así, como estamos comentando mi hermano José y yo en ese momento. Y el alumno no se aburre, el alumno aprende también. La pedagogía es muy amplia y además nos enseña por medio de la ilustración, de la enseñanza, y sobre todo no ser aburrida de las materias. Eso es claro que el que está al frente en la enseñanza se supone, ¿verdad?, que debe estar bien documentado, bien preparado, sobre todo para dar lo mejor en este asunto de la enseñanza. Y los maestros que imparten las materias tienen que contar con cierto perfil. Lo que pasa es que, hermano, allí en la Universidad Teológica, pues hay alumnos, somos alumnos pastores, y bueno, pues de allí el mismo rector nos recomienda, ¿verdad?, que este conocimiento que nosotros recibimos también lo compartamos. De hecho, él imparte conferencias y él nos dice, impártanlo al nivel que ustedes deseen, usen el material que nosotros les proporcionamos. Inclusive hemos agarrado algunas materias de ahí
que nos parecen muy buenas, muy eficaces, y las impartimos a los alumnos, sin salirnos, claro, del orden bíblico, por supuesto. Pero sí tomamos de la universidad, y los maestros son los alumnos de la institución Universidad Teológica de México. Tenemos contemplado ahora incorporar 2 maestros más, precisamente de ahí de la Universidad Teológica, para pues hacer la formación de manera sencilla y de manera a colaborar. Vamos a dar de lo mucho que recibimos. Muy bien, gloria a Dios. ¿Podría comentarnos algo sobre las actividades que están próximas a realizar por el instituto? Apertura de semestres, calendario escolar, programa de clase, algo así. Bueno, tenemos contemplado, de hecho, ya iniciar en el próximo, a la apertura, el próximo. Lo que pasa, hay una cosa, hermano, qué buena pregunta me hace. Mire, hermano, nosotros no llevamos la enseñanza en este contexto de manera sabatina como lo hacen los demás institutos. Y hay una razón importante que pues, yo he localizado, que muchas gentes no van porque no se presta el horario. El horario sabatino es muy bueno, la mayoría es muy buena, pero algunos maestros, algunos alumnos no pueden porque trabajan el sábado. Y entonces nosotros reunimos, seleccionamos ciertos alumnos y nos adecuamos a su horario. De tal manera, hermano, que usamos 2 días. Por eso le digo que la calendarización de los horarios nos adecuamos a la mayoría de lo que ellos. Por ejemplo, usamos el domingo, la enseñanza, el domingo. Generalmente lo hacemos ya en la tarde, después de las 3 de la tarde. Iniciamos a las 3 de la tarde. ¿Y por qué? Porque los domingos los cultos de los alumnos pues son en la mañana. Entonces usamos en la tarde. Y en cuanto al otro día, que usamos 2 días por semana, son los lunes, pero en la tarde también. Y eso nos acoplamos a los alumnos se acoplan a nosotros y adecuamos las materias a impartir. Entonces, repito, no pretendemos hacer una institución en la cual fijemos un calendario y un horario fijo, porque hay alumnos que sí quieren estudiar, pero no pueden. Una, por el horario de trabajo. Y número 2, a veces la cuestión económica. Entonces no cobramos prácticamente, sino es una cooperación que pedimos, pero para ellos mismos, porque el material usted sabe que se necesita. El material siempre se va a necesitar para la enseñanza. Inclusive si se les cobra 100 pesos mensuales, se les cobra 150 mensuales, no es dinero. No porque se le cobre menos, la calidad de la enseñanza vaya a ser menor. No, yo creo que sepa que no, hermano. La enseñanza es igual que los demás institutos. Procuramos darlo todo, ¿verdad? Enseñar lo que podemos. Pero eso sí, al último, en la graduación, cuando hay un evento de esa naturaleza, el dinero, ¿verdad?, de la finanza, de lo que existe, se les aplica para los alumnos. Un convivio, una renta de un salón, la comida. Es decir, nosotros los que estamos ahí, modestia aparte y para la gloria del Señor, no estamos para lucrar, para ganar como los demás institutos. No lo hacen tampoco, ¿verdad? Nosotros menos. Entonces, en ese aspecto, pues estamos en esa situación y pues realmente estamos más que nada apoyando al que quiere aprender para recibir ahora sí que el ministerio del Señor. Entonces, ¿los domingos y los lunes asisten los mismos alumnos o son grupos separados? No, ahora este grupo ya salió del sábado, el domingo y el lunes, pero se va a formar otro grupo y la idea es esa también, continuar los domingos y los lunes en la tarde, después de las 3 de la tarde. De 3 ahorita lo estábamos haciendo hasta las 7, pero ahora lo vamos a extender hasta las 8 de la noche, de 3 a 8. Domingos y lunes. ¿Y cuándo inicia el próximo? El próximo domingo,
El próximo domingo va a iniciar, va a la apertura. Los alumnos se van a presentar y ya tenemos por ahí varios prospectos, varios candidatos que desean ingresar, principalmente de algunas congregaciones de los alumnos, que muchos son pastores. Entonces ellos están invitando a su congregación para que acudan a la preparación. Yo creo, ¿verdad?, que les he dicho a mis alumnos, inclusive a algunos pastores, que pues hay que despojarnos de todo tipo de egoísmo, porque es necesario que la congregación se prepare para que el día de mañana las iglesias crezcan, no solamente de manera territorial o legal, sino dentro del ministerio, porque falta mucha enseñanza, hermanos, falta mucha enseñanza. Muy bien. Nos comentaba un poquito de, por ejemplo, hizo un comentario sobre la materia de homilética. ¿Podría describirnos un poquito sobre las materias que se impartirán este próximo semestre? Por ejemplo, mencionó evangelios sinópticos. Tal vez la mayoría de nosotros no sepamos qué es la frase evangelio sinóptico. Entonces me gustaría que fuera mencionando algunas materias y nos hiciera un comentario, una explicación del nombre, de qué se trata la materia, en qué puede servir en el campo laboral y cosas así, ¿verdad? Para que los que escuchan se den una idea aproximada de qué es lo que contiene cada materia y en qué sirve para nuestro ministerio. Muy bien. No podríamos analizar todas las materias, pero sí muy brevemente. Vamos a hablar de evangelios sinópticos. Cuando yo escuché la palabra en el Instituto Bíblico evangelio sinóptico, yo tenía otro concepto de lo que es la sinóptica. Bueno, eso me lo enseñaron en la escuela. Pero cuando yo ya analizo más bien la sinopsis de los evangelios, me doy cuenta que la perspectiva es diferente. Es diferente porque en realidad tenemos por lo menos en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, que es el Evangelio de San Juan, Marcos, Mateo y Lucas. Y nos damos cuenta también que los evangelios, analizando cada uno de ellos, pues en realidad si nos detenemos un poco, podríamos decir que no coinciden. Y podríamos decir, tal vez, ¿por qué no coinciden? Hay muchas situaciones y razones justificadas por las que no coinciden. Simple y sencillamente porque Lucas, médico, habló a los griegos, un hombre culto, por cierto. Y él recabó, Lucas, como Marcos, como Mateo, la información precisamente de muchas evidencias que se dejaron, que se encontraron y que fueron recabando. Haga de cuenta que estamos hablando, hermanos, de una biografía del Señor Jesucristo. La biografía del Señor Jesucristo la describió cada uno de ellos de acuerdo a la perspectiva como lo recibió. Aunque no es el caso, ¿verdad? Eso ya sería cuestión de exégesis, lo que estamos hablando, pero el alumno es muy importante que aprenda el análisis de cada uno de los evangelios para que ejercite, o por lo menos apologéticamente tenga que explicar a alguien que desconoce los puntos principales de las Sagradas Escrituras. Y si podríamos hablar, por ejemplo, de los libros históricos. Los libros históricos, por ejemplo, podríamos hablar así de sencillito, así, por ejemplo, Josué, la conquista. Se han elaborado muchas películas, claro, con perspectivas diferentes. Pero en realidad, si nosotros analizamos entre los libros históricos, el libro de Josué, por decir un ejemplo, hay algunas divergencias en cuanto a la fecha de la conquista. Ese no es el punto de focalizar en este momento. Serían un debate, sino simple y sencillamente que nos da a conocer las guerras, las luchas que tuvo el pueblo de Israel para conquistar sobre la tierra prometida dada por Dios a Abraham, y que inclusive hasta la fecha, hermanos, están en lucha para conquistar esa tierra prometida. Ahora bien,
Simplemente a veces no nos detenemos y analizar, y por qué no decirlo, ¿verdad? Dios nos ha dado la oportunidad de echar a volar nuestra imaginación y regresar el tiempo. Esa es la palabra correcta, regresar el tiempo a los tiempos, a las costumbres de los judíos, a la historia, a la historicidad de los judíos. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque no es un cuento, no es una leyenda, es algo verídico. Que se cuestiona algunas cosas ahora en la actualidad, es lógico, es cierto. Que entra la arqueología en un campo de la enseñanza, también es cierto, porque es la evidencia, pero también es cierto que la palabra es la verdad. Y si Dios siempre ha estado en el asunto. Cuando Dios dice una palabra y no se llega a cumplir, obvio, como en el caso de Josué, pues hay castigo, hay sanción. Entonces, hermanos, en ese aspecto brevemente podríamos explicarle. Ahora bien, la hermenéutica pues nos enseña precisamente a interpretar la verdad, la verdad de la palabra, porque es necesario que cuando nosotros disertemos en un sermón, sepamos qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo. El hablar nada más por hablar no, tiene que tener su fundamento, y el fundamento es la Biblia. Entonces, la homilética, hermanos, yo creo que muchos la consideramos como la carta, lo atractivo, pero sobre todo la persuasión. La persuasión precisamente en el mundo para conquistar a las almas que el Señor necesita que le llegue su conocimiento de parte de Dios. Entonces, hermanos, todo ese conocimiento, todo ese conglomerado de conocimiento, pues nos va sirviendo precisamente para un día evangelizar, en campañas evangelísticas, un buen predicador, una buena conferencia, es decir, siempre derivado de la palabra de Dios. Hay tantas cosas que explicar en cada materia que se da, que como que es lo mismo, pero no. En realidad es un conocimiento que viene de parte de Dios, y siempre en lo personal yo tengo esa situación de que todo lo que he aprendido, si es que es poco, pues viene de parte de Dios, porque siempre he dicho que el que se cree que sabe mucho, pues cae en la vanagloria, cae en el orgullo, y la realidad no. Yo siento que el que más sabe, más humilde debe ser. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó esa gran enseñanza, ese gran aprendizaje que debemos de aprender de Él, y aprender de la humildad. Es lo básico, la humildad, porque sin la humildad a nadie puedes enseñar como Dios demanda. Muy bien, gloria a Dios. Mencionó la palabra apologética y exégesis. ¿Qué nos podría decir sobre estas dos palabras? Lo que pasa es que la apologética en sí, en términos generales, pues es la defensa de la palabra. Es el discernir precisamente el conocimiento profundo de la palabra, porque a veces te quieren, vamos a decir, hacer trastabillar en la palabra, pero cuando vas al fondo de lo que es precisamente los que enseñaron en su tiempo, hay que buscar precisamente la raíz de quién lo dijo, por qué lo dijo. Y la exégesis es lo alto, es lo que está arriba de la hermenéutica, porque la exégesis ya es el análisis de inclusive de cada palabra de la Biblia. Es el decir, el preguntar cómo lo dijo, por qué lo dijo, quién lo dijo, a quién iba dirigido. Es la exégesis. La exégesis va de la mano, está de la mano, o es un grado arriba de la hermenéutica. Pero claro, para explicar un poco de exégesis, pues tendríamos que llevarnos, yo creo que 1 hora a veces. Es algo, a mí me gusta, ¿verdad? Yo no digo que sea experto, como dice el hermano, yo no sé nada. Yo en realidad, créame que cuando yo terminé mi carrera de Derecho, y cuando yo terminé dije esto, dije, ahora sí, Carlos, a dominar el mundo, el motivo de las leyes como abogado,
pero a los 2 meses me di cuenta que no sabía nada. Ahora, en la cuestión del aprendizaje y el conocimiento bíblico, pues no me atrevo a decir que lo sé todo porque no sé nada. Absolutamente estoy aprendiendo junto con mis alumnos. Hay que ser sinceros, hay que ser de esa manera, porque el ser maestro aprendes y aprendes mucho. Muy bien. ¿Qué nos puede decir sobre la materia de teología? Bueno, la teología, teofanía, ya hay muchos derivados. Lo que pasa es que la teología, hermanos, yo les digo a mis alumnos, hermanos, el instituto nada más te encausa, nada más te va a encauzar, es decir, haz de cuenta que estás pasando por un río que lleva mucha corriente y yo te viento para que nades, para que te enseñes a nadar, para que trates de salir adelante. Entonces, los institutos bíblicos, yo creo que todas las enseñanzas son precisamente eso, son de encauzar, de lanzarte, de aventarte, pero no quiere decir, hermanos, que no tengamos que estudiar a lo que está atrás de la Biblia, lo que los teólogos opinan, lo que piensan, lo que escriben. Es muy edificante que tú leas, que tú te nutras, que tú conozcas de los grandes teólogos, de las grandes gentes, de la iglesia primitiva, que se empezó a hacer la teología hasta nuestros días. Hay grandes maestros, ¿verdad?, que desde la antigüedad hasta la fecha, en los cuales nos enseñan, nos dan pautas, nos dan tips, nos nutre con su conocimiento, precisamente que para hacer un libro, para editar un libro, pues no se hace de la noche a la mañana, son estudios de noches enteras para hacerlo, precisamente para razonarlo, para analizarlo, y creo que la teología es lo que nutre al pastor para que le dé a sus ovejas un alimento nuevo cada día. Porque la teología en sí no es estudiar a Dios, como muchos conceptúan tal vez, no. La teología es estudiar la palabra de Dios, todo lo referente a Dios. Esa es la teología. Entonces, todo lo que se relaciona con Dios, pues debemos de leerlos. No por el hecho de que yo lea una doctrina diferente a la cual yo ejercito o practico, pues no quiere decir que yo me voy a convertir en otra doctrina. Yo creo que la conversión, en mi caso muy particular, mi conversión fue enseguida de la convicción. La convicción, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, es algo que cuando tú te defines de una manera de decir que creo en Cristo, en Dios y en el Espíritu Santo, en la Gran Trinidad, nadie te va a mover de ahí. Lo demás es una doctrina, es una declaración de fe, son muchas cosas, pero en realidad no te debe mover nada de lo que es de Dios. Así podrá ser un gran hombre, así podría ser un pequeño hombre, pero siempre con los ojos puestos en Dios. Entonces la teología, pues, es algo maravilloso, ¿verdad?, porque no terminas de aprender la palabra de Dios. La teología es todo lo que rodea a la Biblia. Claro, hay teologías como todo, ¿verdad? Teologías que conviene, que no conviene, y sinceramente estudiar la teología, como en la universidad, pues, se dan diversas teologías de hombres que formaron sus propias dogmas, pero hay algo muy importante: lo que me sirve lo agarro y lo que no lo echo en saco roto. Esa es la verdad. Entonces,
yo concluyo en lo personal que la teología es todo lo que rodea a las Sagradas Escrituras, pero principalmente las Sagradas Escrituras de parte de Dios. Amén. Además de los libros de la Biblia y de la materia de teología, hermenéutica, homilética, ¿qué otras materias hay dentro del plan de 2 años? Bueno, algunas materias que yo doy acá en los institutos también las imparto ahí porque a mí de cierta forma me conviene para ejercitarme. Por ejemplo, he dado varias materias, por ejemplo, vamos a decir, en el Jail Meyer, aquí en la colonia Tamatán, Chiverrío, Tamatán. Doy ley religiosa, pues también la doy allá. Evidencia cristiana también la doy allí en el instituto. Acá en libros históricos también lo doy. Acá, por ejemplo, doy en otro instituto, doy homilética, también la doy ahí. Es decir, conforme las materias que en lo personal yo doy, pues también las imparto al mismo tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque aprovecho la preparación de la materia para impartirlas también a mis alumnos. Y mi otro compañero, pues él tiene un poco más de espacio porque él no tiene ningún cargo en alguna... Yo no tengo ningún cargo, ¿verdad? Pero me refiero a responsabilidad. Él es jubilado también, ya se dedica nada más a estudiar. Entonces él tiene un poco más de tiempo y él prepara muy bien su materia también porque pues todo el tiempo lo dispone. Ahora que lo he invitado a que dé algunas materias también acá en otro instituto, en el Ebenezer, en la colonia Sosa, pues ahí da una materia que se llama filosofía, ya al 4º año. Y va a dar otra materia, no sé si sociología, no sé qué materia va a dar, pero en sí, hermano, procuro yo dar las materias que ejerzo acá, que doy acá y las doy también acá en mi instituto. No es precisamente por otra razón, sino que simple y sencillamente, pues vamos a decir que compactamos el conocimiento y tratamos de dar lo mejor. En sí, hermano, ¿cuáles son las materias que nosotros podríamos considerar como tronco común de todos los institutos? Homilética, hermenéutica, introducción a la Biblia, Antiguo Nuevo Testamento, y si quieres pues se podemos meter el tabernáculo, que es una materia que es del Antiguo Testamento, pero que describe de manera muy particular la construcción del tabernáculo. Esas materias que yo considero apologética, que vienen a sustentar, a ser básico de cualquier conocimiento de cualquier alumno, y es importante conocer. Entonces, las materias que usted considera para que cualquier ministro deba de cursar para estar preparado, ¿cuáles serían? Pues principalmente, si les decimos que introducción a la Biblia, ellos son expertos en la Biblia, conocen mucho de Biblia, muchos, pero aquí el disertar, la homilética, la hermenéutica, yo recomendaría que serían importantes, ¿verdad? Porque ellos ya conocen de la palabra, conocen de la Biblia, te conocen los textos, inclusive de manera de memoria, pero ahora hay que analizarlos. Y ya cuando lo analizas, entonces amplías precisamente tu disertación de un buen mensaje homilético. Lo que pasa, hermano, es que la homilética pues requiere precisamente de una regla. Claro que el Espíritu Santo no tiene regla, no la conoce, pero hablo del Espíritu Santo. Pero en realidad la homilética, pues sabemos que el tiempo máximo debe ser 15 a 25, 30 como un tolerante. ¿Para qué? Para que el mensaje vaya directo, no aburra, no se vuelva tedioso, pero que sea una palabra directa. No así la conferencia, hay una diferencia ahí entre conferencia y
la disertación de un buen mensaje. Pero hay otra cosa. Si ese mensaje no va con la unción del Espíritu Santo, no le oras, no dobles rodilla, no ayunas, pues ese mensaje estará muy bonito, pero de fondo no tendría nada. Ok, la homilética nos sirve para estructurar lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Amén. Porque el Espíritu Santo no falla, pero nosotros tal vez podemos fallar, ¿verdad? Cuando queremos disertar o exponer algún mensaje. Y la diferencia entre un sermón o una conferencia ya la expuso el hermano, para que no se nos duerma la gente, ¿verdad? Perdón, a mí me tocó, hermanos, y yo lo digo, ¿verdad?, con conocimiento de causa. A mí me tocó un día acompañar al hermano Obed, Osiel Pulido Avendaño. Me invitó a Tizayucan, Estado de Hidalgo. Y bueno, como en muchos cultos he estado, ¿verdad? Pero me sorprendió porque era un congreso de jóvenes. Y realmente me sorprendió porque predicó un joven puertorriqueño. Y realmente me quedé sorprendido porque el culto inició como todos los cultos inician. De hecho, era de noche. Empezó a las 5 de la tarde y terminó el culto como todos los cultos terminan a la hora adecuada. Solo que ahí hubo algo muy especial, porque vi que se manifestó el Espíritu Santo. En toda la congregación estaba ministrándose uno con otro, pero déjeme decirle que fue de un día para otro. Estamos hablando de todo el viernes hasta amanecer el sábado, 6 de la mañana. Entonces, allí es donde, digo yo, el Espíritu Santo no tiene regla, no conoce la regla, es de Él la predicación. Amén, gloria a Dios. Y bueno, pues este programa fue una invitación para todo aquel que sienta el llamado a prepararse al ministerio, a servir en la obra de Dios. Pues el Instituto Antioquía ofrece una opción de estudio para aquellos que, ya sea por horarios o por cuestiones económicas o por planes de derivadas de nuestro desempeño eclesiástico en nuestra iglesia local, no lo puedan hacer en los horarios en los que los demás institutos ofrecen sus servicios de enseñanza. Por lo regular, viernes o sábado. Tenemos la opción de Instituto Bíblico Antioquía, que es vespertino por las tardes, y además en los días de domingo y lunes, y con una plantilla de maestros que aman y sirven al Señor con todo su corazón, con todo su mente y con todo su cuerpo. Entonces, también en la cuestión económica ofrece una opción para todos aquellos ministros que no cuenten con los recursos necesarios, y además con unas instalaciones que por lo pronto, gloria a Dios, están céntricas, ubicadas en una parte de la ciudad que todavía son accesibles para la mayoría de los ciudadanos. Yo le voy a pedir al hermano Carlos que nos vuelva a mencionar la dirección, el inicio de cursos y el número o la forma de contactarlo para mayores informes de los programas de estudio del instituto, así como sus matriculaciones. Muy bien, hermanos. Gracias, hermano José. 21 Aldama y Mina es una casa particular, pero con mi teléfono que les voy a proporcionar ahorita, creo que nos vamos a identificar plenamente. Ahora bien, si por alguna razón hay algunas iglesias que tienen congregación grande, ¿verdad? Y que la misma congregación, es que a veces los mismos jóvenes, las mismas gentes te dicen: hermano, queremos ir al instituto, pero yo soy albañil, yo no puedo, yo traigo una maquiladora, yo esto, yo lo otro, mi horario no me lo permite. Pero yo digo, bueno, no hay ningún problema. Si una iglesia, nos congregamos, nos juntamos en una iglesia y el pastor dice: yo autorizo para que se venga a dar la enseñanza aquí, con todo gusto, hermano. Abra la iglesia y nosotros estaremos dando enseñanza, porque hay que entender que si nos preparamos es por algo, es que hay un propósito de parte de Dios. El propósito es precisamente ir y evangelizar, dar la palabra, dar el mensaje a toda criatura. Es el momento, es la oportunidad de hacerlo, de prepararnos, de capacitarnos, y dentro de ese ínter tenemos, o llega el llamamiento, pues
no sé, nos vamos a la sierra, porque nadie quiere ir a la sierra a predicar, son pocos. Pero bueno, ahí está sembrado la semilla y el fruto, pues es de Dios. Entonces mi teléfono, mis hermanos y hermanas, radio escuchas de Radio Fe, este medio de voz que llega a cada uno de los domicilios, de las congregaciones, de los hermanos y hermanas, pues estamos a disposición de ustedes en cuanto a la enseñanza. Y mi teléfono es el 834 14 80 957. Mi nombre es Carlos Pérez Mata, encargado del Instituto Antioquía. Muchas gracias, hermano. Agradecemos que haya aceptado la invitación. Y bueno, vamos a despedir ya el programa. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has permitido una emisión más al aire. Sabemos que seguiremos adelante hasta el momento en que tú nos lo permitas. Dios bendiga a todos los radioescuchas y al personal de Radio Fe Estación Cristiana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias por escuchar este programa. Creemos que ha sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que sigas en sintonía de Radio Fe, la frecuencia que